Te han provocado, te han atacado, te han empujado a una discusión que no querías y aún así has sentido ese impulso casi automático de justificarte, de defenderte, de ganar. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces ganar una discusión te ha dejado más vacío que en paz? Hoy quiero que mires ese reflejo incómodo, porque el verdadero poder no está en responder más fuerte, sino en responder mejor o incluso en no responder. Inspirados en la sabiduría fría y lúcida de Nicolás Maquiavelo, vamos a explorar 7 respuestas geniales que no buscan convencer, sino terminar cualquier discusión desde una posición de dominio interior. No son frases para impresionar, son llaves para cerrar puertas que drenan tu energía. Quédate hasta el final, porque la última revela una verdad silenciosa que casi nadie se atreve a usar. Si esto resuena contigo, comenta la frase clave, el silencio manda. Suscríbete, deja tu me gusta y acompáñame hasta el final. Aquí no venimos a discutir, venimos a comprender. En la Florencia convulsa del Renacimiento, donde cada palabra podía elevarte o condenarte, Nicolás Maquiavelo observó algo que muchos aún se niegan a aceptar. La mayoría de las discusiones no buscan la verdad, sino el poder. En un mundo de apariencias, reputación y miedo al ridículo, hablar se convirtió en un arma y el silencio en una estrategia. Filosóficamente, esto toca una herida antigua. El ego humano confunde identidad con opinión y convierte cualquier desacuerdo en una amenaza existencial. Con el tiempo, esta sabiduría fue mal interpretada como frialdad o manipulación, cuando en realidad apuntaba a la soberanía interior. Hoy, en una era de ruido constante y reacciones impulsivas, este conocimiento resulta incómodo porque desnuda nuestra dependencia de la aprobación y revela por qué tantas batallas verbales nos dejan vacíos. Para Maquiavelo, el error más común del ser humano no es hablar mal, sino hablar desde la herida. Cuando alguien te provoca, no está buscando un argumento sólido, está buscando una reacción. Y si reaccionas sin conciencia, ya has perdido antes de empezar. La primera respuesta genial que termina cualquier discusión es comprender esto en lo más profundo. No todas las palabras merecen una réplica. En la mayoría de los conflictos verbales, el que inicia el ataque ya ha perdido el control, y su objetivo inconsciente es transferirte esa pérdida. Si aceptas el juego, si te justificas, si explicas demasiado, te colocas en el mismo plano emocional. Maquiavelo entendía que el poder comienza cuando te niegas a bajar al nivel del ruido. Callar no es huir, es observar. Es permitir que el otro se revele solo, porque quien habla desde la ira siempre termina diciendo más de lo que debería. La segunda respuesta no es una frase brillante, sino una actitud devastadora. La calma absoluta. Imagina la escena tantas veces repetida en tu vida. Alguien eleva la voz, exagera, dramatiza. Tú podrías responder con la misma intensidad, pero eliges algo mucho más perturbador para el ego ajeno. Serenidad. No una serenidad fingida, sino una presencia firme, lenta, casi indiferente. Psicológicamente, esto genera una disonancia brutal. El agresor espera resistencia, no equilibrio. Cuando no la obtiene, su discurso pierde dirección. Maquiavelo sabía que la compostura es una forma de autoridad silenciosa. Quien no se altera demuestra que no depende del juicio del otro para sostenerse. Esa sola postura, sin una sola palabra, suele terminar discusiones que podrían haber durado horas. La tercera respuesta genial es una pregunta mínima, casi inocente, pero cargada de profundidad. Eso es todo. No la dices con ironía, no con desafío, sino con una curiosidad tranquila. Esta pregunta funciona porque devuelve la carga al otro. Lo obliga a enfrentarse al vacío de su propio discurso. Muchas discusiones se sostienen solo por inercia emocional,
Cuando introduces una pausa lúcida, el teatro se derrumba. Maquiavelo comprendía que el poder no siempre está en afirmar, sino en obligar al otro a explicarse hasta agotarse. Y cuando alguien se explica demasiado, se debilita. La pregunta corta, sin adorno, expone la fragilidad del ataque. La cuarta respuesta es, quizás la más contraintuitiva, y por eso la más efectiva. Estar de acuerdo sin someterte. Decir algo como, puede que tengas razón, desarma al ego contrario. No estás cediendo tu verdad, estás quitándole al otro el placer de la confrontación. El ego necesita oposición para existir. Cuando no la encuentra, se queda sin combustible. Maquiavelo observó que muchas personas no discuten para entender, sino para sentirse superiores. Al aceptar parcialmente su punto sin perder tu centro, les robas ese escenario. Esta respuesta requiere una fuerza interior enorme, porque va en contra del impulso de defender la identidad. Pero precisamente por eso, transforma la dinámica por completo. La quinta respuesta genial es el silencio prolongado después de una provocación directa. No un silencio incómodo por inseguridad, sino un silencio lleno de presencia. Miras, respiras, no apresuras nada. En ese espacio vacío, el otro empieza a escucharse a sí mismo. Y muchas veces, lo que oye no le gusta. El silencio consciente es un espejo. Maquiavelo sabía que los seres humanos temen al vacío porque en él aparece la verdad. Por eso llenan el aire de palabras. Cuando tú no colaboras con ese llenado, fuerzas un enfrentamiento interno que termina la discusión desde la raíz. La sexta respuesta es cambiar el marco sin confrontar el contenido. En lugar de discutir lo que se dice, observas cómo se dice. Algo tan simple como, parece que esto te importa mucho. Desplaza la conversación del campo de batalla al terreno de la conciencia. Ya no se trata de quién tiene razón, sino de por qué esto genera tanta carga emocional. Esta técnica, profundamente maquiavélica en el buen sentido, revela una verdad incómoda. La mayoría de las discusiones no son sobre hechos, sino sobre heridas no resueltas. Al señalar el tono sin acusar, rompes el hechizo del conflicto. Y la séptima respuesta, que cierra muchas discusiones antes de que nazcan, es la retirada consciente. No todo merece tu tiempo, tu energía, tu atención. Maquiavelo entendía que el recurso más valioso del ser humano no es la razón, sino la energía vital. Discutir con quien no puede escucharte es una forma de autosabotaje. Decir internamente esto no me corresponde y retirarte física o mentalmente es un acto de soberanía. No necesitas demostrar nada a quien no está dispuesto a comprender. Esta retirada no es cobardía, es inteligencia estratégica. Observa ahora el patrón que une estas respuestas. Ninguna busca humillar, ninguna busca ganar aplausos, ninguna intenta destruir al otro. Todas tienen un objetivo común: preservar tu centro. En un mundo que te empuja constantemente a reaccionar, la verdadera rebeldía es no hacerlo. Maquiavelo no enseñaba a dominar a otros por placer, sino a no ser dominado por impulsos ajenos. Cada discusión que terminas con conciencia es una batalla que no te roba paz. Y aquí surge una pregunta inquietante que dejaremos abierta por ahora. Si el silencio, la calma y la lucidez son tan poderosos, ¿por qué insistimos tanto en gritar? Detente un momento y siente esto. Tal vez no has perdido tantas discusiones como creías. Tal vez simplemente has estado luchando en el terreno equivocado. En la siguiente parte, iremos más profundo, porque estas respuestas no solo terminan discusiones externas, también exponen las guerras internas que sigues librando sin darte cuenta.
Si has llegado hasta aquí, ya intuyes que estas respuestas no son simples trucos sociales, sino síntomas de una arquitectura interior más profunda. Maquiavelo no estaba obsesionado con ganar discusiones. Estaba obsesionado con entender por qué el ser humano necesita tanto tener razón. Y cuando miras con honestidad, descubres algo incómodo. Muchas discusiones no nacen del desacuerdo, sino del miedo. Miedo a no existir, miedo a no ser visto, miedo a perder valor frente a los demás. Por eso el ego se aferra a las palabras como si fueran una armadura. La discusión se convierte en una forma primitiva de supervivencia psicológica. Aquí aparece la primera paradoja profunda. Cuanto más necesitas ganar una discusión, menos poder real tienes. El ego cree que imponerse es fuerza, pero en realidad es dependencia. Dependencia del reconocimiento externo. Dependencia de que el otro valide tu identidad. Maquiavelo entendía que quien domina su necesidad de validación, domina el juego antes de que empiece. Por eso sus respuestas parecen frías a ojos superficiales, pero en realidad son radicalmente liberadoras. No buscan silenciar al otro, buscan silenciar la compulsión interna de reaccionar. La modernidad ha agravado este problema. Hoy discutes no solo cara a cara, sino con pantallas, comentarios, opiniones anónimas. El conflicto se ha vuelto constante, omnipresente, agotador. Y en este entorno, el ego se vuelve aún más frágil. Cada desacuerdo se siente como un ataque público. Cada silencio del otro se interpreta como derrota. Pero aquí hay una verdad que pocos aceptan. No toda conversación merece continuidad. No todo intercambio merece tu conciencia plena. La atención es poder. Y regalarla sin discernimiento es una forma de pobreza interior. Otra trampa del ego es la ilusión de justicia. Muchas personas discuten convencidas de que están defendiendo la verdad, cuando en realidad defienden una narrativa personal. Maquiavelo observó que la verdad rara vez persuade a quien no está preparado para verla. Insistir en imponerla solo genera resistencia. Aquí surge una respuesta implícita, silenciosa, que termina discusiones sin pronunciarse. Aceptar que no estás aquí para salvar a nadie de su propia ceguera. Esta aceptación duele al principio, porque toca el complejo del Salvador, pero luego libera. Te das cuenta de que no todo error ajeno es tu responsabilidad. Existe también una paradoja temporal. La discusión vive en el presente inmediato, en la reacción instantánea. La sabiduría, en cambio, piensa en términos de consecuencias. Maquiavelo miraba siempre el efecto a largo plazo. Pregúntate esto antes de responder. ¿Qué cambia realmente si gano esta discusión? Mi vida será más clara, más libre, más estable. En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Y cuando lo ves con claridad, el impulso de discutir se debilita por sí solo. No necesitas reprimirte, simplemente ya no te seduce. Hay un punto aún más profundo y casi nadie habla de él. Muchas discusiones son una forma disfrazada de intimidad. Personas que no saben conectar desde la vulnerabilidad, conectan desde el conflicto. Atacan para sentirse vivos, provocan para sentirse vistos. Cuando respondes con silencio consciente o con calma, rompes ese patrón. No alimentas la falsa intimidad del choque. Esto puede generar rechazo, pero también respeto. Porque en el fondo, el ser humano reconoce instintivamente a quien no se deja arrastrar. Maquiavelo también entendía el valor del misterio. Explicarte demasiado te vuelve predecible. Defenderte constantemente te vuelve transparente. El misterio, en cambio, genera contención. Cuando no explicas tus decisiones, cuando no justificas tu silencio, obligas al otro a enfrentarse a sus propias interpretaciones.
Y esas interpretaciones dicen más de él que de ti. Esta es una de las razones por las que el silencio incomoda tanto. No ofrece un blanco claro donde proyectar la agresión. Ahora observa esto con valentía. ¿Cuántas veces has discutido no por convicción, sino por hábito? ¿Cuántas veces has sentido el cansancio después? Esa sensación de haber entregado algo valioso por nada. Esa fatiga es una señal. No es debilidad, es conciencia emergente. Maquiavelo diría que el ser humano empieza a despertar cuando se cansa de luchar batallas inútiles, cuando empieza a elegir sus conflictos con la misma precisión con la que elige sus palabras. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Terminar discusiones externas exige primero terminar discusiones internas. La voz que quiere responder, justificar, demostrar, suele ser la misma que se juzga, se compara y se exige sin descanso. Al aquietar una, empiezas a aquietar la otra. Por eso estas respuestas funcionan. No son técnicas aisladas, son expresiones de un estado mental más alto, más sobrio, más libre. Si sientes cierta incomodidad ahora, es buena señal. Significa que algo se está reordenando. Porque en el fondo, no temes perder discusiones. Temes perder una versión de ti que siempre necesitó pelear para sentirse alguien. En la siguiente parte, iremos al terreno práctico. No para darte frases vacías, sino para mostrarte cómo encarnar esta sabiduría en tu vida diaria, sin volverte frío, distante o indiferente, sino más presente y más dueño de ti. Ahora llevemos esta comprensión al terreno vivo de tu día a día, porque la sabiduría que no se encarna se convierte en una idea más que el ego usa para sentirse especial. El primer ejercicio es brutalmente simple y por eso efectivo. La pausa consciente. Cada vez que sientas el impulso de responder, no te prohíbas hablar. Solo retrasa la respuesta unos segundos más de lo habitual. Respira lento. Siente el cuerpo. Observa la emoción sin nombrarla. Ese pequeño espacio corta el automatismo y te devuelve la elección. Practícalo en conversaciones triviales para que cuando llegue el conflicto real, el músculo esté entrenado. No buscas parecer sabio, buscas permanecer dueño de ti. La segunda práctica es el ayuno de justificaciones. Durante un periodo de tiempo que tú eliges, decide no explicarte si nadie te lo pide con respeto genuino. Notarás ansiedad al principio, porque el ego cree que sin explicación se desvanece. Pero ocurre lo contrario. La gente empieza a proyectar, y en esa proyección comprenderás quién te escucha y quién solo te usa como espejo. Esta práctica no te vuelve distante, te vuelve claro. Aprendes a distinguir entre diálogo y drenaje. Cuando alguien te exige razones con tono acusatorio, el silencio o una respuesta mínima es suficiente. Tu valor no necesita testigos ruidosos. El tercer ejercicio es el cambio de marco deliberado. Cuando una conversación sube de intensidad, en lugar de responder al contenido, nombra la dinámica con suavidad. Frases como, parece que esto te está afectando, o siento mucha tensión aquí. No buscan diagnosticar al otro, sino traer conciencia al presente. Hazlo sin ironía, con curiosidad genuina. Si la persona está abierta, el conflicto se disuelve. Si no lo está, se revela. En ambos casos, tú sales centrado. Este ejercicio requiere honestidad interna, porque si lo usas para manipular, se nota. La intención lo es todo. La cuarta práctica es el ritual del retiro consciente. Decide de antemano cuáles son tus límites energéticos. No todas las conversaciones merecen continuidad. Cuando detectes círculos repetitivos, ataques velados o intentos de provocación, permítete retirarte sin culpa. Puedes cambiar de tema, cerrar la conversación o simplemente no responder. Practica decir no sin explicación larga. El obstáculo aquí es la culpa.
Pero la culpa es solo una emoción aprendida, que se debilita cuando la observas sin obedecerla. Retirarte no te hace superior, te hace responsable de tu paz. La quinta técnica es el espejo interno nocturno. Al final del día, revisa mentalmente las conversaciones que te activaron, no para juzgarte, sino para ver patrones. ¿Dónde reaccionaste? ¿Dónde elegiste silencio? ¿Qué sentiste después? Este ejercicio transforma la experiencia en aprendizaje. Poco a poco, notarás que ciertas discusiones pierden atractivo. No porque seas indiferente, sino porque ya no te ofrecen identidad. Aquí ocurre un cambio profundo. Empiezas a preferir la coherencia interna al aplauso externo. La sexta práctica es el entrenamiento del tono. Muchas discusiones no escalan por lo que se dice, sino por cómo se dice. Practica hablar más despacio, bajar el volumen, simplificar frases. El tono sereno tiene un efecto regulador en el sistema nervioso del otro, incluso si no está de acuerdo contigo. No se trata de sonar condescendiente, sino estable. Al principio te sentirás extraño, como si estuvieras actuando. Luego se vuelve natural. El cuerpo aprende lo que la mente decide repetir. La séptima aplicación es aceptar perder sin perderte. Habrá momentos en los que el otro crea que ganó. Déjalo. Observa qué pasa dentro de ti. Si aparece incomodidad, es una oportunidad de autoconocimiento. Pregúntate qué parte necesitaba ser vista. Al integrar esa respuesta, la necesidad de discutir se reduce. Esto no es resignación, es madurez emocional. Descubres que tu identidad no está en juego en cada intercambio. Ahora hablemos de obstáculos comunes. El primero es el miedo a parecer débil. La cultura asocia el silencio con sumisión, pero en realidad el silencio elegido es poder. El segundo obstáculo es la adicción al conflicto. La adrenalina de discutir puede volverse un hábito. Al dejarla, aparece un vacío. No lo llenes de inmediato. Ese vacío es espacio para algo más auténtico. El tercer obstáculo es el entorno. Habrá personas que intenten provocarte más cuando cambies. No porque te odien, sino porque el viejo juego ya no funciona. Mantén la coherencia. El tiempo hace el resto. Integra estas prácticas como rituales cotidianos, no como armas. La intención correcta es preservar tu centro, no dominar al otro. Cuando falles, observa sin castigarte. La transformación real es gradual, casi silenciosa. Un día, notarás que una discusión que antes te atrapaba, ahora pasa de largo. No porque seas indiferente, sino porque has aprendido a elegir dónde habita tu energía. Si quieres llevar esto más lejos, convierte cada conversación en un laboratorio de presencia. No busques terminar discusiones, busca terminar con la necesidad de tener razón. Paradójicamente, cuando haces eso, las discusiones se terminan solas. Y si este enfoque te está dando claridad, deja un comentario con la frase «Elijo mi centro» y sigue explorando. Lo que estás cultivando aquí no es una técnica social. Es una forma de libertad que pocos sostienen, pero que transforma todo lo que toca. Hemos recorrido un camino que no habla de vencer al otro, sino de dejar de perderte a ti mismo en cada choque verbal. ¿Has visto que las respuestas más poderosas no son las más ingeniosas ni las más ruidosas, sino las que nacen de una mente que ya no necesita defender su valor? El silencio consciente, la calma firme, la pregunta mínima, el acuerdo sin sumisión, el cambio de marco y la retirada lúcida no son tácticas aisladas, son expresiones de una misma raíz, la soberanía interior. Cuando comprendes esto, la discusión deja de ser una amenaza y se convierte en una señal de hasta dónde llega tu presencia. Tal vez ahora entiendes algo que antes parecía contradictorio. No terminar una discusión con palabras puede ser la forma más clara de cerrarla.
No porque ignores al otro, sino porque te eliges a ti. Y esa elección, repetida con constancia, transforma tu manera de habitar el mundo. Empiezas a hablar menos desde la herida y más desde la conciencia. Empiezas a escuchar sin absorber. Empiezas a retirarte sin huir. La pregunta que queda flotando no es cómo terminar cualquier discusión, sino algo más profundo. ¿Qué versión de ti aparece cuando ya no necesitas discutir para existir? Tal vez ahí empiece el verdadero poder del que hablaba Maquiavelo, no el que somete, sino el que no puede ser arrastrado. Si esta reflexión ha tocado algo en ti, deja tu comentario, comparte este mensaje con quien lo necesite y sigue explorando. Porque hay una forma de fuerza que no grita, no insiste y no se explica, simplemente permanece.